A continuación, Matemática Sexto Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Darwin Moreno y en esta oportunidad desarrollaré el tema de patrones numéricos del área de matemática para sexto grado de primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad numérica. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y con jabón. Hoy nos acompaña Pablo en lengua de señas. Hola Pablo, y con esto damos inicio a la clase del día de hoy. Vamos a recordar que en la clase anterior estuvimos trabajando sobre patrones numéricos. Hicimos algunos ejercicios y fuimos apoyándonos de la calculadora para encontrar el patrón. También habíamos visto que este patrón numérico puede tener una operación dentro de él para poder descubrir qué es lo que sucede o cuál es esa secuencia. Puede ser una suma, una resta, una multiplicación, cualquier operación. Y vamos a tener este ejemplo y lo que tenemos en la pizarra es cuál es el patrón. Y tenemos esto a continuación. Lo que necesito que hagas en este momento es que tengas tu cuaderno, tengas una hoja de cuadros de preferencia, coloques patrones numéricos como título y escribas este primer ejemplo que tenemos en la pizarra, y en un momento vamos a platicar y reflexionar un poco sobre este primer ejercicio. Y lo que necesito que vayas haciendo en casa es, después de copiar, que observemos cada una de las filas de este patrón numérico. Observemos la primera, di en voz alta en casa qué números tiene, cuál es el resultado final. Observemos la segunda fila, observemos qué operaciones hay, cuál es el resultado final, y lo mismo con la tercera fila. Hay algunas características que vamos a poder observar en cada uno de los patrones. Entonces, ve anotando en tu cuaderno qué observas en la primera parte de nuestro patrón numérico. Aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 1 más 3, y aquí tenemos un 1 más 3 más 5. ¿Esto qué es? Dilo en voz alta en casa, escríbelo en tu cuaderno en una hoja. Estamos sumando. Bien, aquí hay una suma de números ¿qué? ¿Qué características tienen estos números? Así es, son números impares. Pero esos números impares no son cualquiera, sino son, muy bien, son números impares consecutivos. Eso es una característica importante, números impares consecutivos. Ahora observemos el resultado de cada una de esas sumas. En el primero pues no tenemos solo el 1, entonces sería 1 de resultado. En la segunda fila es 4, en la tercera fila es 9. Y ahora veamos la tercera columna, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. ¿Qué relación observas en este resultado con el resultado que tenemos acá? Observa y escribe en tu hoja o en tu cuaderno. Lo puedes mencionar en voz alta también. Muy bien, nos damos cuenta que 3 al cuadrado es la representación en potencia de 9. 2 al cuadrado es la representación en potencia de 4. Y 1 al cuadrado es la representación en potencias de 1. Muy bien. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Esto habíamos platicado algo ya en la clase anterior. Entonces, el primer ejercicio que tenemos es 9 por 9 más 7.
Voy a colocar una serie de filas para que podamos determinar cuáles son las características de este patrón. Entonces, 9 por 9 más 7. Esto, rápidamente, hazlo en la calculadora, lo puedes hacer mentalmente porque eso está muy fácil. No vamos a necesitar una calculadora para trátalo de hacer mentalmente. 9 por 9 y súmale 7. Y ese resultado es 88. Ahora voy a empezar a agregar números y lo que quiero que observes es qué sucede con los números que se están multiplicando, con los números que voy a sumar y con el resultado de esa operación que se va a realizar. Entonces, tengo 9 por 98 más 6. 9 por 98 más 6. Esto trátalo de hacer con calculadora, veamos qué resultado obtienes. Hazlo rápidamente, lo puedes hacer con alguna calculadora que tengas en casa o tu teléfono celular si tienes, cualquier calculadora nos sirve para esto. 9 por 98 más 6, escríbelo. El resultado es 888. Ahora observemos qué relación tiene la primera fila con la segunda fila. Observa los números que se están multiplicando, observa los números que estamos sumando y observa el resultado de esa operación. Algunos posiblemente ya saben más o menos cuál es la característica o ese patrón que se está siguiendo. Pero vamos a hacer una fila más para que lo puedas observar. Entonces voy a tener 9 por 987 más 5. Realiza esa operación en tu calculadora y veamos qué resultado nos da. Y lo escribimos acá. Muy bien. 8.888. Mira qué es lo que está pasando acá. Lo que tenemos que determinar son cuáles son esas características que me harán entender este patrón numérico. La primera fila multiplicamos dos números y sumamos otro. En la segunda fila multiplicamos dos números. Pero ¿qué pasó con el segundo número? ¿Qué pasó con ese segundo número? Disminuyó un número, perfecto. ¿Y qué pasó con el sumando? También disminuyó uno. ¿Y qué se observa en el resultado? Que son 8, pero ¿cuántos 8 aumentaron? Aumentaron 1. Veamos la tercera fila. El 9 es constante, no está cambiando. Pero veamos este factor de acá, 987. ¿Qué pasó? Aumentó un 7. Pero ese 7 es un número menor al de la segunda fila. Y en el sumando es un número menor al de la segunda fila. Y el resultado también son solo 8, pero aumenta un 8. Vamos a ver, trata de escribir la siguiente fila. Trata de escribir la siguiente fila. Te puedes dar cuenta que el 9 es constante. Muy bien. ¿Cuál sería el número con el cual lo tendríamos que multiplicar? Acá fue por 9, acá fue por 98, acá fue por 987, y acá sería... Así es, 9.876. Va disminuyendo un número. Y luego, ¿qué número iría en el sumando? Aquí tengo 7, aquí tengo 6, aquí tengo 5, y tocaría él. Escríbelo, 4. Sin utilizar la calculadora, observando el patrón numérico, ¿cuál podría ser la respuesta? Aquí, ¿cuántos 8 tenemos? 2, aquí hay 3, aquí hay 4. ¿Cuántos tocarían en esta fila?
5 ochos, que sería 88.888. Perfecto. Si nos damos cuenta en este momento, necesito que con tu calculadora coloques estos números de acá y verifiquemos que el resultado sea el mismo. Muy bien. Y ahora vas a trabajar la última fila. Muy bien. Unos momentos para poder trabajar la última fila sin utilizar la calculadora, únicamente haciendo y siguiendo el patrón numérico que ya descubrimos. ¿Qué características? Vimos que iba disminuyendo, aumentaba un dígito, perdón, pero disminuía ese valor del dígito. Y en la suma, el sumando era un número menor al de la fila anterior. Y el resultado eran 8, pero aumentaba un dígito. Bien, esta nos tiene que haber quedado 9 por 98.765 más 3, que es uno menos de la fila anterior. ¿Y el resultado cuál sería? Sin utilizar calculadora. Si aquí son 2, aquí son 3, aquí son 4, aquí son 5, aquí serían 6. Muy bien. Y lo que vas a hacer en este momento en casa es llegar hasta el sumando 0. Llegar hasta el sumando 0. Haciendo y siguiendo este patrón numérico. Muy bien. Y nos vamos al último ejercicio. Y lo que estamos observando son las distintas características que puede tener esos patrones. Entonces, vamos a tener en este momento el segundo ejercicio. Muy bien, entonces vamos a colocar 9 por 9 por 9 más 7. Ah, no, ese es el que ya teníamos, perdón. Sería 0 por 9 más 1. 0 por 9 más 1. Muy bien. Esto lo hacemos mentalmente, el resultado es 1. Ahora veamos cómo va cambiando esto. 1 por 9 más 2. Acá, este número, este factor es el que es constante. Y si nos damos cuenta, este número es el que va aumentando. Y en la suma, este sumando no disminuye. En el ejemplo anterior disminuía. En este ejemplo aumenta. Hagámoslo mentalmente, ¿qué resultado nos da? 11, así es. Como aquí está aumentando, ¿cuál tocaría acá? ¿Qué número tocaría si vamos aumentando? 12, muy bien, por 9, más, ¿qué número tocaría en el sumando? Si ya descubrimos que ese patrón numérico aumenta en 1, sería 3. Y observemos las respuestas. 1, 11, ¿cuál sería? Hagámoslo con la calculadora, si ya lo descubriste, ya sabes cuál es ese patrón numérico, puedes escribirlo. Muy bien. Ahora miren, tenemos un 0, un 1, un 12. ¿Cuál sería el número que nos tocaría multiplicar? 123 aumenta en 1 por 9 más. ¿Cuál sería? Escríbelo tú en tu cuaderno. Más 4, correctamente. ¿Y el resultado cuál tendría que ser? Lo puedes comprobar con la calculadora, pero si ya viste el patrón, puedes escribirlo siguiendo estas características.
1, 2, 3, y aquí tendrían que ir 4 unos, que sería 1111. Muy bien, entonces lo que estuvimos trabajando el día de hoy fueron algunas características que podemos observar en distintos patrones. Un patrón numérico puede estar formado por cualquier operación aritmética, y lo que nosotros tenemos que observar es qué característica tiene cada una de estas secuencias para poder encontrar fácilmente el número que sigue. Nosotros utilizamos la calculadora y fuimos viendo ejercicio por ejercicio, fila por fila. Realiza la quinta fila, y la sexta fila. Trátalo de hacer con el patrón numérico y luego verifica ese resultado con la calculadora. Muy bien, hemos llegado al final de la clase. Es importante que este tipo de ejercicios los practiques constantemente. Puedes buscar más ejercicios sobre patrones numéricos y en la medida que tú vayas practicando más y más, irás observando cada vez más rápido estas características que nos ayudarán a encontrar ese resultado mucho más rápido. Ten presente guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. Si hay algún adulto que te acompaña, comparte con él el tema del programa del día de hoy y busquen ejercicios relacionados al tema para seguir practicando. Te recomendamos que lávate las manos constantemente con agua y con jabón. Quédate en casa. Nos vemos en el próximo programa.